Cambiamos de tema porque nuestro compañero Alejandro González tuvo la oportunidad de conversar con Marina de Tavira. Usted ya la conoce, está nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar por su participación en la cinta del mexicano Alfonso Cuarón, Roma. Acompáñenos, mire, esto fue lo que sucedió. Gracias por recibirnos la llamada. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Oye, pues platícanos, pues tienes gran trayectoria. Estoy leyendo aquí que estudiaste en la Casa de Teatro de la Plaza de la Conchita, en la alcaldía de Coyoacán. ¿Cómo fue esta trayectoria de Marina hacia su carrera artística y después llegar con Alfonso Cuarón a los Oscar? Pues yo creo que desde niña pensaría que quería ser actriz. Crecí dentro de una familia que tenía una tradición teatral. Desde muy niña me llevaron al teatro y tenía la oportunidad de entrar a los camerinos y ver el mundo desde esa otra perspectiva. Mi tío es director de teatro y también fue mi maestro. Cuando estudié en la Casa de Teatro, él era el director y fue mi maestro de actuación, entre otros increíbles maestros. La verdad, siempre me imaginé que mi carrera iba a ser una carrera de teatro, que es lo que me había llamado a ser actriz. Claro. Y el cine empezaron a llegar oportunidades que me ofrecieron algunas. Sí, estaba casi siempre haciendo teatro y es a lo que más me dedicaba, pero tuve oportunidad de trabajar también en televisión y en cine con directores como Mariana Chenillo, Isa López, Rodrigo Plá, que también ganó en Venecia esa vez con La Zona, el Mejor Ópera Prima. Y de pronto, pues un día me llaman a una audición y resulta que es una película de Alfonso Cuarón. Y resulta que tengo la edad del personaje, el perfil del personaje, que él siente que lo puedo hacer. Y así es como pasan estas cosas. En ese momento jamás me imaginé que eso llegaría al día de hoy, a lo que está pasando el día de hoy. Exacto. Ya me sentía sumamente privilegiada de que me hubiera escogido para hacer a Sofía. Exacto. Oye, y vámonos de lleno a Roma. ¿Cómo fue que llegaste con Alfonso Cuarón? ¿Hiciste casting, te ofrecieron el personaje y dijiste, vamos? ¿Cómo fue ese proceso? No, fue un proceso de casting muy largo. El primero fue casi solo una entrevista. Luis Rosales es el director de casting de esta película y él me llamó. La primera vez fue solo una entrevista de quién era yo, cómo había sido mi infancia. Esto era importante porque Alfonso necesitaba mucho que los personajes se pudieran identificar con los que iban a representar, pues tienen un referente en la vida real, en este caso su mamá. Y también hice una improvisación alrededor un poco de la circunstancia de Sofía. Y después hubo otra en la que hice una escena que me dieron a memorizar en ese momento. Y ya después estuve frente a Alfonso, ya trabajando con él directamente ahí, hicimos otra escena y me dijo cosas importantes con las que trabajé durante todo el rodaje. Y bueno, pues esto terminó con un día él invitándonos a Yalitza y a mí al mismo tiempo a ser parte de su película y yo me acuerdo cómo estaba yo llorando porque no sentía cómo de pronto sucedió algo así. ¿Y el proceso de rodaje cómo fue? ¿Fue complicado? ¿Fue fácil? ¿Cómo es trabajar con Cuarón? Pues fue, la verdad, difícil en el sentido que sabes que tienes que dar lo más de ti. Cada vez que me llamaban sentía como agujero en el estómago, porque sabía que siempre iba a ser un reto, siempre, pero eso es maravilloso. Ya a la larga uno lo agradece profundamente. Creo que es un director que tiene un gran conocimiento de cómo es el proceso actoral, porque lo cuidó muchísimo. Le importaba muchísimo que no nos prejuiciáramos con nada, que no hubiera nada que interviniera para que ese proceso pudiera fluir. Y el hacerlo en orden cronológico y sin compartirnos el guión, creo que fue un gran regalo que nos dio como actores. Claro, y sin duda alguna, un reto que los llevó a pues estar nominados a 10 estatuillas. ¿Tú qué sientes, Marina, qué siente con esta nominación? Y sobre todo cuando vio su nombre en estas nominaciones. Pues no dejo de sentir que estoy en un universo surrealista. Nunca imaginé algo así en mi vida. En la película, pensé tal vez que era una película que estaría en festivales y que tendría premios viniendo de quien venía y quien la estaba haciendo, pero no esto que pasó, que fue la sensación de que alrededor del mundo se conectan con la película y la academia la reconoce de esta forma. Y sobre todo yo le agradezco que voltearon a ver a Sofía y que les pareció interesante ese trabajo y lo tomaron en cuenta. Claro, finalmente, ¿qué te dejó Roma como actriz y como persona? Sobre todo gratitud y una sorpresa de lo que de pronto la vida puede darte.
gratitud con Alfonso, gratitud con mi personaje, como me gusta la frase de que el personaje te escoge, y con el público, cómo la ha recibido, lo que la prensa ha hecho, todo el cariño que he recibido de mis colegas. Estamos hablando con Marina de Tavira, nominada a Mejor Actriz de Reparto. Muchísimas gracias, bendiciones y mucha suerte. Gracias por el espacio y el interés. Hasta luego. Gracias.